muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y bueno, quiero compartir hoy que me encanta que esté aquí Richard Bacete conmigo, acompañándome en este conversatorio que seguramente será muy, muy valioso porque hoy vamos a hablar sobre la paternidad nos hace libres. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Richard? Pues muy bien, muy feliz, aquí acompañado de mis criaturas, de un sobrino. Entonces, si en un momento aparece por aquí una niña, dos niños pidiendo auxilio, si no hay sangre no voy a responder, ¿eh? Pero, o sea, si es realmente grave, os tendré que dejar, pero creo que vamos a poder compartir este ratito, ¿no? Porque la vida es lo que sucede a la vez, que la estamos sosteniendo, ¿no? Y estamos cuidando. Entonces, es una alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes y a la vez, pues aquí con un poco de control remoto, estar cuidando a mis criaturas, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí. Quiero compartirles. Para empezar, fuiste de los primeros que inauguró este conversatorio que sigue vigente y que además estamos en un proyecto también en línea, en radio en línea por internet. Entonces te agradezco mucho por haber confiado en aquel momento en este proyecto. Tú eres de los fundadores y de los creyentes y de los padrinos de este programa. Entonces, pues Richard es un hombre en transición y aprendizaje continuo. Es antropólogo por vocación y trabajador social por convicción. También es especialista en género, masculinidades, feminismo, políticas de igualdad y paternidad positiva y economía del desarrollo. En los últimos años ha puesto en marcha, impulsado o colaborado en distintos proyectos e investigaciones para promover la implicación de los hombres en la igualdad. Y bueno, cada conversatorio comenzamos siempre con un breve poema. Hoy quiero relatar Carta al Padre de Franz Kafka y dice, tienes también un tipo particularmente hermoso, muy raro de ver, de sonrisa quieta, contenta, aprobatoria, que puede hacer plenamente feliz a aquel a quien se la dirige. No puedo recordar que durante mi niñez me haya sido expresamente dirigida, pero sin duda ha debido suceder. Pues ¿por qué habría de negármela entonces cuando aún te parecía inocente, cuando yo era tu gran esperanza? Y bueno, pues es la mirada del hijo hacia el padre. Entonces, pues con esto abrimos el tema de hoy de la paternidad, nos hace libres. ¿Y por qué este título, Richard? Mm. Sí, porque precisamente, bueno, es un juego, ¿no? Con una idea que quien es un papá, quien es una mamá, quien es un ser humano implicado en la crianza, en el sostenimiento de otras vidas, sabe que precisamente lo que perdemos las personas, los seres humanos, cuando cuidamos es libertad, ¿no? Pero claro, esta pérdida de libertad tiene que ver con esa paradoja de ser parte de una especie que es interdependiente, que no podríamos existir sin el cuidado, sin el amor, sin el abrazo, sin el cariño, sin la compasión, sin la ternura, sin la alimentación, sin los trabajos domésticos que realizan las demás personas cuando lo necesitamos, ¿no? Que en el caso de los seres humanos, como bien sabemos, son muchos años. Es decir, ¿con cuántos años, quienes sois papás, quienes sois mamás, con cuántos años se emancipan nuestras criaturas y aunque ya no estén viviendo bajo nuestro mismo techo, sabemos que siguen teniendo una relación de necesidad, ¿no? Y si en la vida nos quebramos, necesitamos que alguien nos sostenga y si tenemos la suerte de haber vivido muchos años, vamos a necesitar que alguien también nos acompañe y nos sostenga y dignifique la vida. Luego, para ser libres, tenemos que hacer una devolución de aquello que recibimos cuando nacimos, que son cuidados, ¿no? Es decir, hemos recibido cuidados y lo justo y lo equitativo es como cuando alguien nos hace un préstamo, pues lo justo, lo cabal es devolver ese préstamo, ¿no? Entonces esa libertad tiene que ver con los márgenes que nos deja cuando hacemos la resta de la implicación en el sostenimiento de la vida de las demás personas. Y cuando devolvemos los cuidados, cuando hemos sido responsables
de sostener a la gente que amamos y máxime si son personas que hemos traído al mundo. La libertad es ese juego maravilloso y sutil que a veces es de pocas horas, de pocos segundos, que es saber pararte, ¿no? Frente a una lluvia que comienza, frente a un atardecer y tomar decisiones consensuadas con tu pareja, en el caso que la tengas, para ofrecerte espacios mutuos de libertad compartidos con la pareja, pero también a nivel individual. Entonces, bueno, soñemos, ¿no? Con esa libertad responsable, ¿no? Claro. Oye, Richard, y un poco con este juego de palabras justo que hablas, me parece interesante porque en muchas ocasiones reducimos la imagen de la paternidad, como por ejemplo en México que se habla de la paternidad responsable y que tiene que ver como con esta visión de hacerse cargo, de asumir, que en algún momento era más orientado en la cuestión incluso económica, como de ser proveedores, y paulatinamente se ha ido modificando también a la intervención, a la crianza. Vemos cómo actualmente también los papás se preocupan por estar presentes en las charlas que se dirigen en las escuelas hacia papás y mamás, que antes aquí en México, pues prácticamente quienes acudían a recibir esta información eran las madres. ¿Qué está sucediendo? Yo sé que, bueno, tú estás en España y van en muchos sentidos a lo mejor como avanzando a pasos agigantados y nosotros estamos como empezando un poquito en esta etapa donde los padres ya se responsabilizan más de prepararse, de estar presentes, de hacer un trabajo personal incluso para ser mejores personas. Ujú. Sí, yo creo que tenemos como una buena noticia, ¿no? Es que en la esencia del ser humano pues habita la compasión, la ternura y a lo largo de todo el proceso evolutivo de nuestra especie, de los sapiens, la participación de los cuidados, de los hombres en los cuidados ha sido fundamental, ¿no? Cada vez tenemos hallazgos más sorprendentes, ¿no? Y nos situamos ya en momentos donde creíamos que todavía no éramos plenamente humanos y plenamente humanas, donde cada vez tenemos más evidencia de que los varones de la especie sostuvieron la vida, de que los varones de la especie dieron calor, cobijaron a otros seres en su pecho, no fueron violentos ni violentadores, sino que la esencia evolutiva durante cientos de miles de años de esta especie imperfecta y temerosa de su destino, ¿no? Que es la que compartimos, la especie sapiens, los varones han participado en los cuidados, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando? Que estamos volviendo a casa. Volver a casa significa volver al hogar en el sentido más amplio, volver a la comunidad, volver a procurar bienestar, volver a pensar que tenemos derecho a ser seres completos y un ser completo es el que se vincula, es el que establece un nexo con los demás seres humanos y a partir de ese nexo aprendemos a ser quienes somos a través de la experiencia radical del amor, ¿no? Esto significa que durante un momento histórico, pues probablemente siglo XVIII, XIX, a partir de la industrialización, se produjo a nivel social un desgarro, ¿no? La industrialización arrancó a los hombres del espacio amoroso, del espacio del hogar, y se creó todo un mito alrededor de esa idea de que el papá, la forma que tenía un papá de proveer, de dar amor, era proveyendo recursos, yendo a trabajar y estando todo el día fuera de casa, lo cual yo creo que lo tenemos que poner en valor y tenemos que reconocer a los mayores que vivieron en ese sistema. Y cuando hablamos de un sistema es algo que nos trasciende, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos cuidando más los hombres? ¿Por qué estamos más presentes? ¿Por qué es lo natural? Obvio. ¿Por qué es lo justo? Obvio. Porque una convivencia en igualdad con las mujeres con las que compartimos la vida requiere de un reparto negociado del sostenimiento de la vida, de los cuidados, de quién limpia el baño, quién cocina, quién compra, quién lleva las agendas de la vacunación de las criaturas. Todo ese sistema de toma de decisiones y de ejecución de tareas, si queremos ser seres humanos completos, dignos, bellos y felices, sabemos que la justicia está en compartir, ¿no? Y eso es algo que me parece que es absolutamente es macho viene haciendo pues a lo largo de toda la historia. Pero fundamentalmente se ha producido un cambio
Y yo recuerdo a mi papá, y estamos hablando de evolución del sistema capitalista, ¿no? Cuando un proveedor en los años 60, 70, con un salario, era capaz de mantener un carro, una familia de cuatro criaturas, y era capaz de proveer de estudios, digamos, era un sistema donde la subyugación de las mujeres y el rol esencializado de la madre como cuidadora fundamental y que estaba en el hogar era económicamente posible. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos ya en un sistema donde un solo salario, Claudia, como bien sabes, como bien Ujú. sabéis, pues difícilmente puede sostener una familia. Entonces, claro, también nos estamos incorporando a lo que es natural, a lo que es consustancial al ser humano, es decir, a cuidar a los demás, a cuidar a nuestras propias criaturas, pero también lo estamos haciendo, afortunadamente, por una paradoja histórica que es el trabajo de las personas tiene menos valor, y al tener menos valor las mujeres también tienen que incorporarse. Una cuestión es que es por justicia, pero también por mandatos socioeconómicos, ¿no? Entonces, bueno, son, como dicen en Cuba, el ajiaco, ¿no? Esa sopa comunitaria, ¿no? Que se hace con, ¿tú qué tienes? Pues yo tengo carne de res. ¿Y tú qué tienes? Tengo papa. Pues bueno, echamos todo en una olla, y para que un ajiaco realmente sea un ajiaco tiene que tener muchos ingredientes, y cualquier proceso de transformación histórico, también en la paternidad, pues va acompañado de muchas circunstancias, ¿no? De muchos ingredientes. Claro. Oye, Richard, un poquito esta visión que nos planteas, ¿no? Cada vez vemos, por ejemplo, también que hay papás cuando hay una separación, y si quiero como dedicar también un espacio a hablar de estos papás que se separan de los hijos, que se suelen quedar los hijos con la madre por una cuestión a lo mejor también aprendida, ¿no? Y que en estos espacios donde ellos vivencian la ruptura de la relación, que bueno, también esa ruptura no implica que sea de ellos como padres, pero finalmente viven este duelo de ya no despertarse en el mismo ambiente donde están los hijos, de buscar espacios para poder seguir compartiendo, de hacerse responsables de otras formas, como que de pronto no nos enfocamos en ver el duelo que se vive desde esta perspectiva. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo se va procesando todo esto? ¿Qué sugerencias nos haces como para que también haya como una atención integral? Porque siento que a veces en este sentido también abandonamos un poco terapéuticamente o desde la visión de los procesos a los hombres que están viviendo y que además no se atreven a exteriorizar porque les Mm. cuesta trabajo ponerse en este estado de vulnerabilidad, ¿no? Mostrando estos sentimientos con los que viven y que yo cada vez veo a más papás preocupados en ese sentido. Sí. Claro, eso ocurre como cuando jugábamos, ¿no? Aquí en España le llamamos jugar a la goma, ¿no? Que se ataba una goma y se empezaban a hacer figuras y saltos, ¿no? Con una goma. Claro, ¿qué ocurre con una goma? Que cuando la quieres llevar a otro lugar, si no se produce un cambio en el otro extremo, se tensiona, ¿no? Entonces, claro, realmente para que puedas jugar con una goma tiene que haber un cambio, ¿no? Es evidente que el rol de las mujeres ha cambiado, pero lo es también que no ha cambiado del todo, no ha cambiado lo suficiente, ¿no? La responsabilidad social y la responsabilidad que asumimos identitariamente en nuestra sociedad, en este caso las mujeres, de ser responsables del cuidado, hace que normalmente haya una querencia, una vocación, una voluntad de organizar la vida para seguir siendo buenas madres, ¿no? Para ser madres presentes, para ser madres capaces de organizar los cuidados, que no falte de nada a muchos niveles a nuestras criaturas. Y eso baila al mismo tiempo con un proceso donde los hombres piden la palabra, donde los papás quieren estar presentes, pero tienen que romper con el modelo de paternidad que tuvieron, es decir, lo que aprendimos de cuando éramos niños, cuando nos socializamos, cuando se generó el vínculo y el apego con nuestros papás. Entonces, tenemos que construir un modelo nuevo, un modelo exitoso y un modelo armonioso sin tener modelos de referencia, ¿no? que lo hayan sido, ¿no? Y por eso, cuando escribí mi libro Papá, mi vocación era poner en valor precisamente modelos de referencia que los ha habido a lo largo de la historia, pero que la propia historia, la narrativa patriarcal los ha borrado, ¿no? Y como nosotros somos herederos de un momento histórico terrible, ¿no? Industrialización, se arranca a los papás, a los hombres, a los varones de las casas, están trabajando en la industria
en el campo industrializado, 7 días a la semana, más de 16 horas en muchos casos, se producen fenómenos absolutamente luctuosos y terribles, ¿no? Como las 2 guerras mundiales en Europa, donde millones y millones de hombres son enviados al frente y tienen que estar dispuestos a morir, a matar. Entonces, claro, esos hombres eran padres, esos hombres eran hijos. Entonces, en esa especie de resaca de un siglo XIX terrible y un siglo XX que también lo fue, estamos en un momento de reconceptualización y las familias vuelven a ser diversas, las uniones ya no son para toda la vida, entonces los hombres buscan su sitio y las mujeres buscan su sitio en clave de transformación. Entonces, a veces hemos planteado este proceso de transformación en clave de lucha, en clave de confrontación. Y yo creo que es un momento preciso, precioso y necesario para empezar a reconceptualizar las separaciones también y la transformación de esos vínculos y de cómo interactuamos con nuestros hijos e hijas cuando ya no convivimos en una clave de acuerdo, en una clave de bien común, ¿no? En una clave de establecer nuevos pactos de convivencia entre mujeres y hombres desde la colaboración, desde la cooperación y no desde la lucha y el enfrentamiento del que muchas veces por los que se han damnificado son los niños. Y yo también coincido, Claudia, plenamente contigo. Me estoy encontrando muchos papás muy dolidos, muy dañados por que ese sistema eh, eh, prejuiciado y estereotipado donde la cuidadora principal sigue siendo la mujer, pues claro, produce una distancia de una de las dos figuras de apego que son fundamentales en las relaciones heterosexuales, que es el hombre y la mujer. Entonces, si falta el hombre de alguna manera, estamos dañando a las criaturas, estamos dañando la capacidad de empoderamiento de las niñas, estamos dañando la capacidad de empoderamiento de los niños y estamos dañando a ese papá que sufre también una pérdida, ¿no? Y estamos hablando de hombres buenos, estamos hablando de hombres que practiquen el machismo supremacista, estamos hablando de hombres sensatos, hombres demócratas, hombres imperfectos y hombres que quieren tener un rol distinto y que lo reivindican, ¿no? Y muchas veces las separaciones, la forma que tenemos de separarnos, de alguna manera está truncando esa posibilidad. Yo suelo poner un ejemplo que me parece muy bonito, ¿no? Pues ahora mismo acabo de llegar de un velatorio, ¿no? Del papá de mi expareja, una mujer que admiro y que quiero muchísimo. Entonces, en cualquier proceso de separación se produce un duelo. Ya no tuvimos criaturas, pero ayer cuando me despedía de su papá, ¿no? Que es un hombre que tenía ya 85 años, ¿no? Y le agradecí, ¿no? Es decir, jo, qué bueno, ¿no? Qué bien que haya sido un buen padre, ¿no? Con sus limitaciones, pero un hombre muy trabajador, pero muy concienciado de la necesidad de estar presente con sus hijos e hijas, ¿no? Y ahora mismo, mientras estamos hablando, pues la criatura, el hijo de mi expareja, está aquí jugando con mi hijo, porque tenemos un vínculo afectivo, un vínculo amoroso. Podríamos haber terminado tirándonos los trastos a la cabeza, conflictuando, pero sin embargo lo que hemos hecho es de transformar un tipo de amor en otro tipo de amor diferente, ¿no? Entonces, hacer las paces me parece que es un elemento fundamental. Mm, claro. Cristal, pues qué interesante esta visión que nos planteas y bueno, ahora que hablas de tu ex suegro, como esta visión también de los abuelos, como esta parte en donde, por ejemplo, aquí se ve mucho cómo los abuelos con los nietos sí se vuelven con ternura, sí se vuelcan en cercanía, que a lo mejor cosas que no se permitieron muchas veces con sus propios hijos, lo están haciendo a través de los nietos, como si hubiera una parte donde hubiera un paréntesis en la vida y pareciera que ahora sí se permiten esa conexión. ¿Cómo es el rol también de los abuelos? Porque vemos ahora abuelos muy jóvenes, abuelos que están también participando de las actividades de los nietos y hablando sobre todo que en México se celebra el Día del Padre, ¿no? Que muchas veces hasta hacen muchos comentarios de cómo al Día de la Madre se paraliza la ciudad. De hecho, ni siquiera mucha gente trabaja, se hace como toda una honra hacia la madre y de pronto el Día del Padre a veces pasa desapercibido, ¿no? Pero ahorita vemos como hay muchos abuelos que se están involucrando y que finalmente también
forman parte de esos aprendizajes que tenemos de a veces no mostrar ternura con los hijos, pero sí hacerlo con los nietos. Sí, yo creo que es importante también tener en cuenta el contexto, ¿no? En el que nos desenvolvemos, ¿no? Cuando pensamos en los terribles feminicidios, ¿no? Aquí en mi propia ciudad, en Vitoria-Gasteiz, hace escasas semanas, un ser humano de 30 y pocos años asesinó a su pareja que estaba embarazada y, y dejó a su hija de 3 años con el cadáver de la madre, ¿no? Pues claro, estamos en un contexto donde hay unas inequidades que persisten y que hacen que algunos hombres se consideren legitimados, ¿no? Desde una nefasta gestión emocional, pero también desde una ideología supremacista que ellos no inventaron, pero que hubieran tenido la responsabilidad de transformar o de cuestionar, ¿no? Entonces vivimos en un sistema donde poner en valor y reivindicar los esfuerzos que habéis hecho las mujeres a nivel histórico, ¿no? Y dotarle de esa entidad colectiva y celebrar, ¿no? El hecho de ser mujer, el hecho de ser madre, me parece que es una especie de deuda, ¿no? Que tenemos, bueno, los que hemos sido padres y hemos estado presentes en los partos solamente por lo que ponéis vosotras en esto de la maternidad frente a lo que supone la paternidad desde desde propio cuerpo, ¿no? Y como habéis albergado la vida y muchas veces habéis puesto en riesgo vuestro propio cuerpo para hacer posible el milagro de la vida. Entonces, solamente desde esta perspectiva biológica, vivan las mujeres, vivan las madres, vivan las abuelas, ¿no? Pero quienes somos humanistas queremos que vivan los padres, vivan los abuelos, vivan los tíos. Entonces, pues sí que es importante que pongamos de nuestra parte un compromiso no solo con nuestra paternidad concreta, con ser un buen padre con mis criaturas, sino también tomar conciencia de que pues, la misoginia está presente muchas veces en nuestros centros de trabajo y no le hacemos frente. Se dan situaciones de acoso, se dan situaciones de discriminación de las mujeres y muchas veces pues hemos tenido una tendencia a mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces esto es como un pack, ¿no? Como una especie de paquete donde está la toma de conciencia personal, está el trabajo personal, está el mirarte al espejo, pero también yo creo que le viene bien siempre un plus de compromiso social, de compromiso comunitario para que lleguemos a un día en el que la paternidad sea absolutamente celebrable, ¿no? Y que ya no nos encontremos pues con casos, ¿no? Que son muy llamativos, ¿no? De miles y miles de hombres en muchos países que ni siquiera reconocen a sus propias criaturas legalmente y que jamás se han hecho cargo de ellas, ¿no? Entonces, para celebrar la parte luminosa, yo creo que también es importante pues, que dediquemos un ratito a pensar como en República Dominicana más de la mitad de los padres no reconocen sus propias criaturas legalmente. Y dices, ostras, sí, y cabe celebrar el Día del Padre. Sí, yo creo que celebrar es importante, pero siempre con comillas y con conciencia, ¿no? De que hacia dónde queremos ir, ¿no? Ujú. Esta conciencia justo de la que hablas, ¿no? Ayer estaba en una charla con, con un sexólogo y él hablaba de esta conciencia responsable, de esta visión de voltear a revisar, a ver estas situaciones también, mis propias violencias, ¿no? En el plano también de los hombres, como mencionas. ¿Qué implica la ausencia de un padre, por ejemplo? ¿Qué implica? Y qué tanto también se resta esa persona a sí misma al no tener esa convivencia, hablando de esta libertad de la que hablamos con compromiso, ¿qué Ujú. implicaría? Sí, yo creo que cada vez tenemos más evidencia. De hecho, este próximo julio de 2023 se va a presentar en Kigali el informe del estado de la paternidad en el mundo, ¿no? Entonces, desde aquí Mundo lo que hacemos es pues, recoger diagnósticos de país, ¿no? Sobre qué está ocurriendo, cómo se desenvuelven los padres en distintos países y analizamos precisamente el impacto que tiene la presencia de la segunda figura de apego, ¿no? El segundo referente normalmente en esta etapa evolutiva del Sapiens vivimos poco comunitariamente y solo hay que ir a Ciudad de México, pues, como se diseñan los edificios y las calles, o a Madrid, o a Barcelona, o a París, ¿no? Vivimos en una especie de cápsulas individualistas, ¿no? Donde pues, como mucho caben
un padre, una madre, o dos padres, dos madres y dos criaturas y el gato, ¿no? Estamos en un momento de transformación de la sociedad donde cada vez esas figuras, al diluirse la comunidad y individualizarse la vida, esas figuras de apego son más importantes que nunca. Porque antes teníamos el tío como referente, que era pues igual nos faltaba el papá, pero teníamos el hermano materno que hacía de la figura de pater, pero hoy en día el primo vive en Guadalajara y el sobrino vive en Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, entonces esa idea de que existimos gracias a las figuras de apego, ¿no? Quién nos cuidó, quién nos alimentó, quién nos nutrió emocionalmente, quién nos alimentó, quién nos enseñó a sanearnos. Entonces, el 85% de las convivencias son de un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, esto no es hacer un alarde de hombría en positivo, decir, jo, qué efectos eh, buenos tiene para la vida de las criaturas la presencia del padre, no es tanto por ser hombre, sino por ser ser humano que acompaña, ¿no? Entonces, lo que tenemos claro es que tiene ventajas en la salud de los niños y las niñas, los niños y las niñas que tienen esa doble figura de apego, o sea, no solamente un papá que llega por allí y solo le ve los domingos, da unos gritos y se va, sino un papá amoroso, un papá más o menos pacífico, aunque gritemos alguna vez por las mañanas antes de salir al cole, ¿no? Hay horas fatídicas, ¿no? Pero, eh, esas criaturas tienen más salud, los hijos e hijas de papás más presentes, los chicos cuando son mayores tienen muchas menos probabilidad de ejercer cualquier tipo de violencia contra sus parejas. Las chicas tienen muchas menos probabilidades de sufrir violencia porque son mucho más conscientes y tienen claro que el modelo de masculinidad deseable es de un hombre que se parezca a su figura de referencia de apego masculina, que fue un hombre que fue pacífico a su vez. Tienen mejores notas, eligen carreras de una forma más libre las criaturas, desarrollan mucho mejor las inteligencias múltiples. Bueno, cada vez tenemos más evidencia en estos informes de país, pero que luego son extrapolables a un nivel global. Tenemos evidencia de que tiene ventajas para las criaturas, pero también la tiene para los propios padres, ¿no? Hay datos que son preciosos, ¿no? Que se han hecho algunas investigaciones en Europa. Por ejemplo, un hombre que alguna vez ha cogido una excedencia o ha reducido la jornada para cuidar a su criatura o a su padre, eh, terminan viviendo más años. Aumenta la expectativa de vida de aquellos hombres que son más cuidadores. El autocuidado masculino genera autocuidado comunitario. Es decir, es muy curioso porque incluso en el reciclado de vidrio y de cartón y de envases, las mujeres recicláis más, ¿no? Es decir, cuidáis más el planeta, no solo cuidáis más a los hijos y a las hijas y a los abuelos, sino que también cuidamos el planeta, ¿no? Y aquellos hombres, por ejemplo, que empiezan a ir a terapia, y esto, Claudio, tú lo sabes bien, ¿no? Empezar a ir a terapia es una forma de asumir la vulnerabilidad, es asumirte parte de un organismo en el que tú eres una célula y esa célula está necesitada de otras, ¿no? En este caso de la terapeuta, de la pareja. Es decir, esa dinámica de cuidarte a ti genera que tú cuando empiezas a cuidarte a ti cuidas más al resto del mundo, reciclas más, vas a visitar más a tu papá y a tu mamá, cuidas más a tus hijos e hijas. Entonces esto tiene un efecto que es beneficioso para los niños y para las niñas, se reduce la violencia hacia los niños y las niñas cuando el padre está presente de un 30 a un 40%, se reduce la violencia machista, la violencia contra las mujeres en más de un 40%, se reduce la huella de carbono de una forma significativa porque empezamos a tener unos hábitos distintos, unos hábitos más saludables. Entonces hay ventajas para las parejas, mujeres, para nuestros hijos e hijas, para nuestros padres, nuestras madres y para el conjunto de la sociedad. Entonces es un win-win, ¿no? Son todo ventajas. Desde esa idea dices, bueno, y el estrés y la angustia de las dudas que te surgen a veces de si eres un padre o no, pues esas son parte de la libertad, ¿no? Si no existiera una especie de utopía de que queremos Claro, ser libres, de que queremos tener tiempo, no valoraríamos realmente lo que supone cuidar. claro. Fíjate, tocaste unos puntos que me parecen interesantes. Uno es, yo he visto cuando hago el trabajo del abordaje en terapia sistémica, cómo cuando hay una cuestión respecto a un hijo, hija, hije de orientación sexual o de identidad genérica, vienen a romper el sistema heteronormativo y muchas veces los padres que les cuesta trabajo aceptar o cambiar su paradigma,
empiezan a tocar esta vulnerabilidad y se vuelven mucho más cercanos, hay más apertura a la ternura y vemos cómo se va rompiendo, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante. Y el otro punto es cuando he trabajado con pacientes con cáncer de próstata y me ponen a trabajar mucho, ellos llamaban los cuidadores, pero luego veíamos que finalmente el 100% casi eran mujeres y pocos hombres eran quien cuidaba, ya sea la mamá, ya sea la hermana, la hija, la amante, la esposa, ¿no? Como cuidadora. Y cuando empezamos a trabajar en empezar a abrir esto a través de vía Zoom, hacíamos sesiones donde los hijos varones participaban, había un cambio muy importante en donde los papás también señalaban que era mucho más confiable para ellos que su hijo varón los aseara, los bañara cuando ya estaban en una situación compleja, ¿no? Con un cáncer avanzado. Este, es diferente el vínculo que se hace y a veces como que estigmatizamos a pensar que de pronto los hombres no pueden ser cuidadores, no pueden ser compañeros, ¿no? En los procesos. Entonces creo que esto también es algo valioso de lo que mencionas, ¿no? De estas libertades. Ujú. Sí, pero al final el sexismo es un limitante, ¿no? De las capacidades humanas, ¿no? Cuando señalabas, ¿no? La rigidez de muchos hombres a afrontar la vulnerabilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, el asumir la depauperación del cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, la necesidad de pedir ayuda, de que te cuiden. Ese modelo de masculinidad es un artificio, es una construcción no adaptativa Ujú. de- del ser humano para afrontar algo que es consustancial a la existencia, que es la enfermedad, que es la vulnerabilidad, que es la incapacitación. Es decir, bueno, por eso yo creo que se ha hecho tanto énfasis en el mito del héroe, ¿no? En el mito del hombre inaccesible emocionalmente, invulnerable, ¿no? O sea, porque tiene de una forma tan inconsistente la base, ¿no? Tiene los pies de un barro tan fino ese modelo. Incluso hay un ejemplo que se pone que a mí me gusta mucho, ¿no? El tenista español Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal es uno de los tenistas más importantes de la historia, ¿no? Con una fortaleza física, mental, comeables, ¿no? Cuando antes el papá le preguntaron, ¿no? Dice, bueno, ¿tú crees que tu vida profesional va a cambiar? ¿Y cuál creéis que fue la respuesta de Rafa Nadal? Dice, pues que no, como a un héroe, ¿no? Alguien que ha ganado tanto, que se ha esforzado tanto, que ha luchado tanto, o sea, ¿cómo le va a cambiar la vida, ¿no? De repente viene un embarazo con complicaciones y conecta con la vulnerabilidad, ¿no? Y llora en público y asume que está pasando por un momento durísimo y se derrumba. Y bueno, al final incluso los que representan la gran épica, ¿no? Los que lo han ganado todo, ¿no? Pues también son tan humanos como tú, como yo, con las personas que nos estáis escuchando, y eso es lo consustancial al hecho humano, ¿no? El tener miedo a perder las capacidades, pero sin embargo, tener ese miedo y afrontarlo lo que te hace es completar tu humanidad y hacerte más poderoso, ¿no? Entonces, realmente el artificio cultural que nos conecta con una mayor humanidad es precisamente aquel que nos permite sentirnos vulnerables y que nos permite mirarnos al espejo y sentir el miedo, la fealdad, la decrepitud de la gente que amamos, ¿no? Y por eso los cuidados son como tan de tierra, ¿no? Es decir, cuando tú estás acompañando a un ser humano, incluso de una perspectiva biológica, se produce un aumento, ¿no? De la producción de las hormonas, pues, que te hacen precisamente ser más capaz de comprender el hecho humano, ¿no? Todas aquellas hormonas de la felicidad, de la producción de serotonina, de oxitocina, de prolactina, ¿no? Que son precisamente las hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este cambio en los paradigmas pues nos ofrece desasosiegos, pero también nos produce pues regalos muchas veces inesperados, ¿no? Claro. Richa, pues vamos cerrando este programa. Me gustaría un poquito que nos pudieras compartir de tu libro de papá, si quieres mostrarlo también a las gentes, porque me parece súper valioso lo que has hecho de trabajo. Muchas gracias por mostrárnoslo. Y pues me gustaría si nos quieres compartir una de las historias
para Bueno, hacerlo. pues son 25 historias. Tengo algunas que son incluso autobiográficas, otras tienen que ver con el contexto social, otras tienen que ver con un contexto cultural, ¿no? Esta primera, ¿no? La historia de Papá Cavernícola, me parece una historia fantástica. Yo lo que quería es que pudiéramos hacer cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño o niña que tenga acceso a las historias, pudiera completar una especie de mapa de posibilidades de cómo puede ser un padre, ¿no? Y cómo al final yo quería huir también de una propuesta edulcorada de paternidad. Es decir, pues hay muchos libros, ¿no? Que ahora para el Día del Padre pues se comparte, ¿no? De mi papá me mima, mi papá es el mejor del mundo, papá payaso, y bueno, tú eres payaso a veces y el mejor papá del mundo pues también lo eres a veces. Ayer mismo mi hija mayor me decía, él es el peor padre del mundo y luego escribes libros. Digo, pues sí, esas son las paradojas de la vida, si escribo y investigo para aprender precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando vemos personajes históricos como Abraham, por ejemplo, ¿no? Los padres, ¿no? de la historia judeocristiana, y de repente nos encontramos que Abraham era tan obediente que está dispuesto a matar a su propio hijo, ¿no? Pues imaginaos a Isaac ahí tumbado en el altar y su padre con el cuchillo dispuesto a sacrificarlo. Bueno, pues, lo que he contado son historias de papás maravillosos, de papás extraordinarios, de papás tiernos que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde Confucio a uno que me parece absolutamente fascinante, ¿no? Que es José de Nazaret, ¿no? Que si pensamos en un modelo disidente de paternidad, donde todo el mundo sabía que no eran génitos, y en una época en la que lapidaban a las mujeres y se quedaban embarazadas fuera del matrimonio, que fue el caso de María, y de repente un hombre mayor que se reían de él y que, no sé, en México, pues en España se han hecho muchas canciones de mofa, ¿no? De la figura de... Sin embargo, era un hombre pues, que nos ha llegado hasta nuestros días una representación de ternura, de compromiso, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, que podamos hacer una especie de viaje histórico-antropológico sin tener que devanarnos los sesos con un ensayo como en mi otro libro, Nuevos Hombres Buenos. Es decir, bueno, vamos a hacer algo en que podamos compartir con nuestros hijos y nuestras hijas. Y empiezo desde el Paleolítico, ¿no? Desde una historia de un hallazgo en Atapuerca, hace más de 300.000 años, ¿no? Con el Papá Cavernícola, donde aparece una niña benjamina. Son los hallazgos que están en la cima de los huesos, aquí en Burgos, cerquita de mi casa. Hay una niña que debió tener una grave malformación craneal, con lo cual no pudo caminar por sí misma, probablemente no pudo hablar, no pudo comunicarse. Y una sociedad de clan, donde no habría por clan más de 50, 60 personas, no cabía la especialización por género que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, ese papá tuvo que estar presente, lavarle los dientes, lavarle el culito, darle de comer, masticar su propia comida y llevarla en brazos durante los 9 años que vivió hace 300.000 años, ¿no? Empiezo con esta historia y termino con una que yo le tengo mucho cariño, ¿no? Que también os quiero invitar, ¿no? A que no olvidemos la historia de nuestros mayores y que escribamos la historia de nuestros papás, ¿no? Por eso yo quise también pues, hacer un homenaje a mi propio papá, y aquí estoy yo en la habitación de mi casa contándole a mi hija Naya, a mi hijo Alain y a mi hija Jara la historia del abuelo, ¿no? Que nunca pudo ir a la escuela y que estuvo trabajando de pastor desde que tenía 6 años, y que una vez estando en el campo, él solo, con el baño de cabras, se encontró con un lobo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que recuperar esa parte de la historia, ¿no? De los hombres humildes, de los hombres trabajadores, ¿no? Y ponerla en valor. Y aquí estamos aquí gracias a nuestras madres inmensas, a nuestras abuelas inmensas, pero también a nuestros hombres buenos, ¿no? También a nuestros papás. Y mira, yo he elegido, te voy a leer si te parece, quiero compartir contigo una historia así rápidamente. Una de las historias que reflejaban de alguna manera las sombras, ¿no? Es precisamente la historia de Frank Kafka. Mm. Me inspiré en ella, le llamé Papá Monstruo, precisamente en las cartas al padre de Kafka, y yo creo que el poema que has leído al principio, ¿no? La lectura que has hecho, y este cierre, ¿no? del Papá Monstruo, ¿no? Pues bueno, lo recogí a partir de las vivencias de Kafka, pero también de historias que me contaron amigos, ¿no? De los padres terribles, ¿no? Que también los han habido, ¿no? Los padres monstruos, ¿no? Por eso Papá Monstruo, la historia dice así, ¿no? Que me llamo Franz y he decidido convertir a mi padre en un insecto.
Mi padre es como un gigante de hierro. Mide más de 2 metros, su piel es fría como el hielo y sus manos duras como una roca. Y siempre, siempre está enfadado. Desde que era un niño pequeño recuerdo a mi padre como si fuera una tormenta. Cada vez que regresaba del trabajo y entraba en casa, el suelo temblaba, las paredes crujían y llegaba acompañado de rayos, gritos y truenos. Todos le teníamos miedo. En las noches de invierno me sentaba en el suelo junto a su sillón rojo, justo debajo de él, y ponía mi cabeza cerca de su enorme mano. Cerraba los ojos y me quedaba quieto y en silencio durante largo tiempo, con la esperanza de que me acariciara, pero nunca lo hizo. Una vez, cuando mi padre se iba a sentar en su trono, la pobre Kitty, nuestra gata, no se dio cuenta de que ya había llegado y lo pagó caro. La cogió por el rabo y empezó a darle vueltas hasta que la lanzó por la ventana. La pobre Kitty huyó despavorida. Por suerte, los gatos siempre caen de pie. Nunca la volvimos a ver. Un día, cuando regresaba del colegio, me encontré una varita de saúco tirada en el suelo. Deseé con todas mis fuerzas que fuera mágica. La cogí y corrí hasta mi casa. Busqué una foto de mi padre y me encerré en mi habitación. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se fuera a salir de mi pecho. Cogí la varita, me concentré en la imagen e imaginé un conjuro para que mi padre no volviera a dar miedo nunca más. Sentí como un rayo de luz me atravesaba y me partía en dos. A la mañana siguiente me despertaron unos gritos que venían de la habitación de mis padres. Era mamá. En la cama, junto a ella, había un gigantesco y horrible insecto. Como estaba boca arriba, movía sus patas, pero no podía darse la vuelta. Ahora mi padre es un escarabajo. Es negro como la noche y vive debajo de la cama. Y ha perdido su trabajo. Tiene 6 patas, el abdomen abombado y un caparazón en la espalda que parece una armadura. Y ahora sí que se puede subir por las paredes, pero ahora ya no asusta a nadie, ¿no? Era un poco la Mm. imagen, ¿no? que acompaña la historia, ¿no? Para que reflexionemos también y aquellos padres gritones terribles sean conscientes también del daño, ¿no? que pueden producir a sus criaturas, ¿no? Esta es una de las historias terribles y luego tenemos otras que son tiernas y son esperanzadoras. Entonces, esto es como una especie de arco iris o de recorrido, ¿no? Por la complejidad y de la diversidad de la propia vida y de las propias paternidades, ¿no? Ay, Richard, pues qué interesante. Muchísimas gracias por tu generoso compartir, porque siempre nos muestras una visión distinta y te agradezco que contribuyas para que más personas puedan también sensibilizarse y tomar conciencia. Pues nada, ¿Con qué que seamos quisieras cerrar? libres y Claro. felices. ¿Con qué quieres concluir, Richard? ¿Qué mensaje nos dejas? Sí, yo creo que es una obligación ética y política conectar con la esperanza, ¿no? Huir de la confrontación, huir de la lucha, cultivar la compasión y la empatía para realmente ser libres y aprender a perdonar, a pedir perdón y a perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros no hemos creado el sistema patriarcal en el que vivimos. O sea, lo hemos heredado, ¿no? Y muchas veces se habla de los privilegios masculinos, pero muchos hombres no tienen el privilegio que hemos tenido otros de haber tenido un padre y una madre presentes y haber tenido y generado los recursos suficientes como para hacer terapia, como para seguir creciendo. No hemos tenido la suerte de tener parejas que nos hayan abierto los ojos, ¿no? Entonces, apelar también a mirar a los hombres desde una perspectiva compasiva, porque la propia mirada con ese sesgo patriarcal hace que los veamos más como monstruos que como tiernos cuidadores o como seres que también están asustados, ¿no? Con esto no estoy diciendo que legitimemos nada ni a nadie. Quien trasciende una línea roja ha de responder por sus actos y viviendo en una sociedad donde no nos cuidamos mucho, donde ni siquiera existe el verbo bien tratar, ¿no? Si podemos conjugar el verbo maltratar, entonces las mujeres os maltratáis porque trabajáis muchísimo, porque os exigís muchísimo. Los hombres nos maltratamos porque creemos que tenemos que estar todo el día trabajando y demostrando y no vamos a terapia y no pedimos ayuda. Entonces, empecemos a conjugar juntas
el verbo bien tratar y es muy probable que de este verbo, ¿no? pudiera surgir también unas nuevas relaciones y una mejor humanidad, ¿no? Más bella y más vivible. O sea que a conjugar el verbo bien tratar, ¿no? Pues muchas gracias, Richard. Y bueno, pues recuerden que estos espacios son para tomar conciencia y nos vemos como cada jueves en vivo, en radio en vivo y además tener este proyecto de Converso que poco a poco se va expandiendo a distintos lugares para poder llegar de diferentes vías en esta labor de educación también. Muchas gracias, Richard. Te Muchas mando un gracias. abrazo muy grande. Siento mucho lo de tu suegro. Me da gusto que hayas podido estar con él, estar Mm. contigo y estar aquí también. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a ti. Un abrazo.